Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar viendo el nuevo sistema de Unity que estuve trabajando en estos días. Para hacerlo básicamente una descripción, es un sistema de tics y eventos basado en esos tics. Y antes que nada quiero hacer un disclaimer para los visitantes de este video que hablan inglés. I know this video is in Spanish, but I will be adding English captions to it so that you can watch it and understand it with no problems at all. Como verán, yo ya me tomé la libertad de importar el paquete de Unity al proyecto que estoy usando para los videos de YouTube, y acá simplemente vamos a demostrar cómo funcionan. Primero, una imagen vale más que 1000 palabras, así que vamos a darle nomás para el play. Como podemos ver, este cubo da vueltas constantemente, este se va para abajo, para arriba. Este cambia de rotación, posición y color. Y esto es un evento de que aparece un cubo, se cambia de color, desaparece, aparece y se destruye. Hay dos formas de interactuar con los tics y los eventos, pero lo primero que hay que hacer es crear un objeto vacío acá y agregarle el tick handler o el fixed tick handler. La única diferencia acá es que podemos en este script fijar nosotros mismos el valor de cuánto va a ser el tick. O sea, si acá ponemos 1, el tick va a ser de 1, o sea, cada 1 segundo va a ser un tick. Si ponemos 5, cada 5 segundos va a ser un tick. Pero bueno, yo le puse 0,2 por conveniencia más que nada. Esto de isPersistent lo único que hace es de que si este objeto no se elimina o sí, cuando se cambia de escena. Bueno, para interactuar con estos dos scripts tenemos dos formas. La primera es usando código y la segunda es usando este script que está puesto en estos custom event, que se llaman Custom Tick Event Handler. Como podemos ver, tiene algunas opciones. Todas estas opciones están detalladas en la documentación incluida dentro del paquete, pero bueno, lo esencial a donde nos vamos a involucrar es acá en los eventos. Voy a hacer una demostración rápida de cómo podría funcionar este sistema. Voy a crear 3 cubos. Les di 3 nombres diferentes para que bueno, sea mucho más sencillo identificarlos, y le voy a crear un script a cada uno, excepto al último. Bueno, una vez ya en el script, vamos a empezar a codear. Lo que voy a usar es la función de addListener para agregar un evento donde se va a cambiar el color de este cubo. Como podemos ver, estamos llamando al tick handler, es una función estática, así que no es necesario hacerle referencia. Le pasamos como argumento una acción y una duración. Esta duración en realidad es el tiempo que va a esperar hasta que se haga la acción, expresado en ticks. Le puse que la acción sea agarrar el renderer y cambiarle el color a un color random después de 10 ticks. Y después de 2 segundos debería cambiar. Ahí está. Como lo vemos, después de 2 segundos cambió. Si vamos al fixed, en el otro cubo, en el fixed, podríamos hacer exactamente lo mismo, pero en este caso vamos a llamar en vez del tick handler al fixed. Esto lo que significaría es que después de 10 ticks va a ejecutar esta acción una sola vez. La gracia sería de que bueno, se ejecute bastantes veces. Entonces vamos a hacer así. Le voy a poner 50, 100, 250 y 500. Entonces después de toda esa cantidad de tiempo se debería cambiar el color. Como vemos, ahí se va cambiando, aguarda los ticks correspondientes y cambia el color. Bueno, y acá es donde se puede poner un poco más complicado. Depende. Digamos que yo quiero primero cambiar el color de este. Quiero cambiar el color y después de un tiempo quiero de que se ponga en una posición al azar en vertical. Bueno, en ese caso es donde entran en acción los Custom Tick Event Holders y los Handlers. Básicamente dentro del handler hay una función que se llama inherit, como podemos ver acá, inherit, que lo que hace es básicamente heredar lo que se cree en el holder. En este caso, acá está asignada la opción de cambiar color y en este está cambiar posición. ¿Cómo va a funcionar esto? Primero van a pasar los 10 ticks. En este caso son 2 segundos. Después va a cambiar el color y va a heredar de este componente, porque está referenciando a este componente, estos eventos y estas configuraciones. Entonces yo cuando le dé play va a pasar esto. Va a empezar a contar los 10 ticks y va a cambiarse esto acá. Como vemos, 20 segundos y después de que llegue a 0, cambia de posición, cambia un poquito y ya está. No hace nada más.
Eso es todo lo que va a hacer. Bueno, esto es una demostración de lo que serían los event holders, que son como si fuesen handlers, pero que no cumplen ninguna función más que mantener datos encima. O sea, y los datos son los eventos y todas estas configuraciones que van a ser heredadas por el handler. Para hacérselo fácil, el handler maneja los eventos y esto es solamente información. Entonces, si ustedes quieren hacer acciones secuenciales, van a tener que hacer este inherit sobre el componente, y imaginen de que quieren seguir acá, no quieren que acá corte la lista, quieren que después cambie de color de vuelta. Bueno, en ese caso vamos a tener que crear un nuevo objeto, vamos a ponerle otro holder y vamos a hacer de que después de 2 segundos, o sea 10 ticks, vuelva a cambiar el color. ¿Dónde está? Cambió el color. Entonces volvemos al custom, ponemos acá, seleccionamos, vamos al custom handler, inherit y lo heredamos de acá. Entonces después de pasar esta acción debería ir a este objeto y cambiar el color de vuelta. Cabe aclarar de que si queremos de que no haya errores hay que marcar el loop, porque si no se va a cortar acá la cadena. Y si nosotros queremos de que cambie constantemente de color acá cada 10 segundos hay que darle al loop, y si no, si quieren que corte acá la cadena le damos ahí y no debería hacer nada. Acá yo voy a hacer de que una vez de que se herede el componente se destruya el objeto. Entonces si le damos, vamos a ver que pasan 10 segundos, cambia el color, pasan 20 segundos, cambia la posición, 10 segundos más y debería cambiar el color. Perfecto. Como vemos, el objeto que era el holder se eliminó y también se eliminó el holder de acá. Eso es utilizando esto de componente u objeto. Y con eso ya estaríamos concluyendo lo que sería la demostración de cómo utilizar estos sistemas. Es bastante sencillo, nada más que por ahí hasta agarrarle la mano pueda resultar un poco difícil, pero no es para nada complicado. Simplemente hay que aprenderse a manejar bien los eventos y con eso ya estaríamos más que bien. Bueno, sin más que decir, eso sería la demostración de lo que sería el sistema de tics y eventos basados en tics. Cualquier duda pueden decirlo en los comentarios o mandar un mail al mail que está ubicado dentro del Asset Store a su gusto. Espero de que les sea útil y que les sirva el sistema, y próximamente voy a subir el otro sistema de eventos que es mucho más sencillo. Ese va a estar gratuito de entrada y la mayoría de los scripts que yo quiero generar en realidad tendrían un bajo costo de $1 como mucho, pero bueno, las políticas del Asset Store no me van a permitir hacerlo de esa manera, así que la única que me queda es dejarlo por unos meses pago. Con suerte puedo generar algún ingreso, que básicamente con eso es mi ingreso, y después de eso lo hago gratuito. Desde ya, muchas gracias por su presencia y espero verlos en otro video tutorial. Chao, chao.